Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a discutir la evaluación de las políticas en materia de programas sociales. Y para platicar sobre esto nos acompaña Heréndira Avendaño. Heréndira, muchas gracias por estar con nosotros. Manuel Molano, Manuel, muchas gracias. Y Miguel Reyes, muchas gracias. Bueno, la política social abarca muchas cosas. Y a veces no sé si en la política pública, aunque sí hay políticas específicas, a veces el enfoque es contra la pobreza o con discriminación, etcétera. Pero, por ejemplo, conceptos como exclusión social no se introducen, que quizá podrían integrar mucho más, ¿no? Y podrían dar una focalización más amplia al problema, a las cuestiones sociales. No sé qué piensan ustedes. ¿Quién quiere empezar? Pues yo, Heréndira. si me lo Claro. permiten. Sí. Yo creo que el tema de política social todavía encuentra otro campo semántico más grande que el que mencionas acerca de la inclusión y que tiene que ver con el tema de derechos humanos. La misma ley de desarrollo social lo define como la política social como las acciones deliberadas por parte del Estado, en la cual tiene que garantizar, digamos, el acceso de la población a los derechos sociales. Esta administración inició también con un discurso en ese sentido. Necesitamos construir un México de derechos, pero ese México de derechos no se construye solamente con una visión solo de pobreza o enfocada en el tema de pobreza, no se construye solamente a partir de un precepto, digamos, en la Ley de Desarrollo Social, o más aún, no lo hemos podido construir a partir de lo que se reformó en la Constitución en el artículo 1 en 2011. Entonces creo que la política social engloba no solamente el tema de pobreza, no solamente el tema de inclusión, sino creo que también en el debate internacional estamos hablando ya de un tema de acceso a derechos, ¿no? Pero bueno, ahorita regresamos a qué querrían ser estos derechos. Manuel. Yo creo que la política pública necesariamente tiene efectos sociales. O sea, si haces política industrial y decides poner una fábrica en cierto lugar y no en otro, eso tiene un efecto social. Y si haces política de infraestructura y pones un puente y beneficias a unos y no a otros, también eso tiene efectos sociales. Creo que en México hemos creado este silo para la evaluación solamente de políticas sociales, un poco como se dio el origen del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, ¿no? Que pues, primero era pues, un apéndice de la Secretaría de Desarrollo Social, que hacía sentido por la gran cantidad de dinero que estaba metido en el tema. Francamente creo que ya Coneval debería tener un mandato bastante más amplio, debería poder evaluar casi cualquier política pública. Y no solo eso, creo que tendríamos que buscar que se haga caso a las evaluaciones del Coneval, porque a veces son como llamados a misa, ¿no? Y si quieren les hacen caso y si no, no. Entonces seguimos siendo víctimas de la ocurrencia del prócer de turno, ¿no? A mí me parece que lo que deberíamos hacer es darle tablets a los niños y entonces vamos y hacemos un programa gigantesco, compramos todas las tablets y realmente no sabemos, no tenemos la evidencia clara de si eso funciona o no funciona. Probablemente tendríamos que haber hecho un piloto, hacer distintas versiones del software, probarlo, si funcionaba, escalarlo, y todos esos pasos nos los hemos brincado. Entonces, bueno, sí creo que hay lugar para lo que hace la evaluación de la política social, pero en todos los ámbitos de la política pública, ¿no? Miguel. Pues mira, yo pienso que tiene mucho que ver con el modelo de bienestar que hemos construido, es decir, el modelo de bienestar puede ser un modelo vinculado solamente a una cuestión asistencial, o sea, asistencialista. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Es decir, se dirige solamente fondos a combatir pobreza, entre comillas, porque realmente no se lo combate. que haces es que no la Lo combates. que se permite es que la gente no se muera. La administras, porque además lo que haces es que contienes su crecimiento, la administras en términos políticos, pero no resuelves la problemática de fondo y de raíz de esa población, ni tampoco generas oportunidades para otro tipo de población que pudiera, en dado caso, estar como en una situación muy vulnerable de caer en pobreza, ¿no? Y pasar a una mejor condición. Es decir, por ejemplo, decirte un ejemplo, las llamadas clases medias, o sea,
no hay tampoco una política mucho más amplia, ni para los pobres ni para las llamadas clases medias, es decir, tienes un modelo de bienestar que se ocupa solamente de controlar y administrar la pobreza, no habla tampoco, no piensa, no se plantea el tema de la exclusión social, es decir, aquellas grandes masas de población que están fuera de todo el modelo de desarrollo, pero tampoco se plantea resolver el problema de la desigualdad. Sí, de las grandes desigualdades que hay en el país en todos los sentidos y en todos los niveles. Yo cuando mencionaba la palabra de exclusión no me refería a la marginalidad, me refería a que hay diferentes lógicas de inclusión y exclusión en sociedades modernas, ¿no? Que van y que involucran temas de derechos, pero no solamente derechos sociales, involucran diferentes tipos de derechos humanos, claro. O sea, y que muchas veces están también detrás y que no se analizan, ¿no? O sea, hay problemas de discriminación entre etnias y entre grupos, y cuando etnias incluyo las clases medias y toda la cultura moderna y urbana, ¿no? No hablo de las comunidades indígenas exclusivamente, y esos choques interculturales provocan que ciertos sectores de la población tiendan a depauperarse, porque no manejan códigos, porque van a escuelas públicas o van a escuelas ciertas que de repente se van deteriorando o desprestigiando, porque a lo mejor ni siquiera son malas, pero como no son ciertas escuelas de ciertos niveles, de cierto sector, como no hay la red, ¿no?, de conexiones que ciertas escuelas producen, va generando marginalidad. A eso me refiero cuando hablo de exclusión, ¿no? O sea, el problema de las relaciones inclusión-exclusión es que no es solamente un problema económico, no solamente un problema de que hay un sector, hacemos un corte, ¿no?, como hace el Coneval, ¿no? Entonces, pobreza extrema, son como 3 categorías, ¿no? Tienes la categoría de los vulnerables, que son vulnerables por carencias e ingreso, los pobres multidimensionales, que pueden ser pobres moderados o pobres extremos, y aquella población que no es pobre, es decir, que está fuera de toda situación de vulnerabilidad y de pobreza, ¿no? Pero digamos, ahí no se hacen trabajos más finos, ¿no? Porque además hay dinámicas diferentes, ¿no? Hay gente que la exclusión económica los excluye de todo, es la exclusión absoluta, ¿no? Pero hay muchos más, en un sector mucho más amplio de la población, en que las exclusiones son relativas a muchas cosas, ¿no? Y que colocan a las personas en desventaja, incluida la discriminación racial, la de género, etcétera, etcétera, digamos. Pero no hay otras que son más sutiles. Sí, no hay, ni siquiera un diagnóstico, ¿no? Eso es lo que pienso, ¿no? Pero bueno, entonces entremos a otro tema. La política social, que ya se mencionó, y me parece muy importante porque se han propuesto cosas diferentes. Y una cosa que me llama mucho la atención es que uno de los arquitectos, no sé si el principal, pero fue sin duda uno de los arquitectos, Santiago Levy, que propuso todo este modelo asistencial. Después dijo, buenas intenciones, malos resultados, ¿no? Y lo cuestionó y propuso otro modelo, pero el gobierno sigue aplicando ese mismo modelo y lo plantea como, hasta con orgullo, ¿no? O sea, todo lo que hemos hecho por los pobres. Pero en realidad es un modelo que ha sido criticado, ¿no? O sea, ¿ustedes qué piensan? Creo que las estrategias de política que se han implementado han mantenido, digamos, en el centro como estos grandes programas, Progresa, Oportunidades, Cruzada contra el Hambre, Prospera. Creo que los esfuerzos han sido interesantes. Me parece que en estos últimos años la estrategia por parte del gobierno fue tratar de impulsar la transversalidad, tratar de impulsar, digamos, esa cooperación entre todos los ámbitos de la administración pública que pudieran atacar, digamos, de alguna manera ciertas esferas, digamos, de las desigualdades o de las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas, pero que no cuajó, ¿no? Eso pasó con la Cruzada contra el Hambre, donde se pone en el centro solamente el acceso, digamos, al derecho a la alimentación, ¿no? Pero se pierde de foco de muchos otros elementos, como los que mencionabas, de la exclusión, que no solamente se resuelve con la parte de intervención pública, me parece que también tiene que ver con un asunto de cultura, ¿no? De cultura de la población, que también nosotros mismos generamos, digamos, estas brechas y esta no participación de ciertos sectores. Pero regresando al tema de la cruzada, creo que la estrategia fue tratar de coordinar esfuerzos
y la propia administración pública, la Secretaría de Hacienda se dio cuenta de que no estaba en las posibilidades de hacer todos esos esfuerzos. Un poco la política de desarrollo social, como se plantea en el marco normativo, sí implica una colaboración en todos los terrenos, por lo menos educación, salud, empleo, vivienda, nutrición, infraestructura básica. Si esas esferas no se coordinan, es imposible, digamos, establecer como un piso mínimo para poder acceder a ciertas condiciones de mejora en la vida de una persona. Se transforma la cruzada contra el hambre a una estrategia de inclusión social por parte del secretario Meade en su momento, que nuevamente buscaba la parte de coordinación, pero ya con un enfoque distinto, que superaba la parte de derecho a la alimentación, pero simplemente las reglas de operación no te permitían la colaboración de presupuestos, de acciones. Los programas presupuestarios, los programas públicos entraban y competían por la población beneficiaria, o sucedía que no solamente requiere la colaboración a nivel federal, requiere la colaboración a nivel local. Sí, y estatal, ¿no? ¿Qué? Estatal y municipal. Sí. Si no puedes tener esa colaboración, que no solamente implica la apertura, digamos, con las comunidades o con la población vulnerable, implica también presupuesto. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos sobre estos temas. Gracias. Regresamos. Bueno, sin duda es de una complejidad el problema de la pobreza, la exclusión social. Ahora, ha habido también propuestas y en las campañas presidenciales, a propósito que estamos ahora en campañas presidenciales, se hicieron planteamientos que a la mera hora se murieron, como por ejemplo una seguridad social universal. Incluso propuestas en las que la seguridad social universal incluía seguro de desempleo. Yo ya me sentía en Inglaterra o en Francia, ¿no? Una cosa así muy incluyente. Y sin embargo esto fracasó, y al parecer el fracaso no tiene nada que ver con que ya somos un país con recursos económicos para poder ofrecer eso, ¿no? Una seguridad social universal. ¿Ustedes qué piensan sobre esto de la seguridad social universal? Yo creo que, y otra vez esto nos regresa al famoso libro de Santiago Levy, ¿no? Hay un problema de origen en las políticas públicas que nuestra seguridad social del IMSS, dependiente del mercado laboral, fue diseñada a imagen y semejanza de los sistemas bismarckianos, ¿no? Inspirados en la seguridad social alemana de finales del siglo XIX. Los sistemas universales son mucho más recientes, ¿no? Quizás el sistema de salud británico después de la Segunda Guerra Mundial ha sido el más exitoso. De entrada, el pensar que hay un mexicano que tiene derecho a una seguridad social pagada en conjunto por el gobierno y por su patrón y que cuesta en promedio, números más, números menos, alrededor de $800 al año, y que hay otro mexicano que no tiene derecho a eso porque no tiene un patrón formal y en ese nos vamos a gastar entre $150 y $200 al año, ahí ya tienes un problema de exclusión muy, muy claro, ¿no? Y probablemente tiene que ver con que quien reforme al IMSS va a tener que tomar decisiones muy duras, va a tener que separar el IMSS prestador de servicios médicos del IMSS administrador financiero de pensiones, va a tener que separar una serie de servicios accesorios a la salud como las guarderías y otras cosas del cuidado de la salud básico. Y al final siempre tienes el problema, ¿no? Si yo quisiera dar esa seguridad universal, ¿cuál sería? ¿A nivel IMSS? Entonces tengo que gastar $800 por cada mexicano, o tengo que bajar el nivel del IMSS. Esa era la propuesta, ¿no? Tengo que al final esa era la propuesta. Yo creo que al final lo que ha ocurrido es que en Secretaría de Hacienda los números y la magnitud de los números les acaban dando terror. Ahora, aprendimos algo interesante en esta administración, porque yo creo que actuarialmente se agotó la reserva del IMSS, que era de la que la administración del instituto echaba mano para resolver su déficit
para prestar los servicios médicos, para pagarle a los doctores, a las enfermeras, el mantenimiento. ¿Y qué hicieron? Pues la crisis los llevó a una reducción natural de una serie de gastos y a procesar ciertas visitas de manera electrónica y hacer otras cosas, de manera que pues tuvieran que apegarse al presupuesto que tenían. Creo que a instituciones como el IMSS les tiene que llegar una crisis para que puedas tener la oportunidad y el espacio en la agenda pública de hacer una reforma que sirva de algo. Pero en realidad el problema es que somos un desorden. Yo soy servidor público, entonces tengo derecho al ISSSTE de los que fuimos servidores públicos, pero también tengo IMSS que paga mi patrón y también tengo derecho a otros sistemas asistenciales. De hecho, yo creo que mis hijos, por haber nacido después de la generación Calderón, donde el IMSS ya era para todos los niños, fueran formales o no formales, pues ya nada más les faltan Fuerzas Armadas, Pemex, ¿no? Hay que meter a alguno de mis hijos a trabajar de cabo en el ejército un rato para que pues también tenga ese sistema de seguridad social. Realmente generar 5 pólizas para mexicanos relativamente ricos es absolutamente ineficiente, porque del otro lado del espectro hay gente que no sabe que tiene derecho al seguro popular. Probablemente en su familia hay un pariente en línea directa de parentesco que tiene el IMSS y que les podría dar el IMSS y ellos tampoco lo saben. Entonces, tenemos que empezar a hablar de acceso efectivo a estos derechos y a romper estos vicios de origen en donde hay mexicanos de primera, segunda y de quinta. Sí, claro. Pero además había una cuestión, digamos, que creo que la discusión nunca se dio plenamente, que la propuesta, a diferencia del caso europeo, no se basaba digamos, en el producto del trabajador, sino en un impuesto más general, que era el del IVA, ¿no? Para financiar, porque evidentemente son costos muy altos, y dar un servicio de calidad IMSS tenía que ser, digamos, efectivamente elevar el gasto para toda la población. Hasta donde yo entiendo, esos cálculos sí se hicieron. Y el impuesto generalizado casi lo tenemos. Antes de que hablen mis colegas, perdón por monopolizar el espacio. No nos da mucho tiempo. Pero en realidad los distintos IEPS calóricos lo que hicieron fue generalizar el IVA, hacer un IVA semigeneralizado. Ya nada más nos quedan las medicinas ahí. Sí. Ese dinero se gastó. Pero, por ejemplo, esta idea de a través del IVA, si no en el 100%, una parte importante de ese IVA iba a financiar la seguridad social universal. Mira, yo creo que hay muchos temas, desgraciadamente me han dejado poco tiempo aquí los colegas, entonces yo creo que el problema tiene mucho que ver con que no hay una sinergia entre política social y política económica, es decir, por la vía de la política económica hay un favorecimiento de la concentración de la actividad económica, no se resuelve el problema del ingreso, es decir, del ingreso bajo, no se vincula el tema de las remuneraciones o de los salarios a la productividad y quiere resolver el problema de un derecho que está en la Constitución como es el del salario mínimo, es decir, si hablamos de derechos, que está en el 123, lo quiere resolver por la vía de ingresos, de transferencias, como es el caso de Progreso Oportunidades, que no están vinculados a ninguna generación de riqueza y que tampoco van a hacer que esa población que lo recibe pueda generar en el futuro ingresos, es decir, haces una población dependiente, haces una población incluso desfasada en términos de los programas y de la evaluación de programas sociales, porque la medición es multidimensional, no solamente de ingresos, pero tu programa está dirigido solamente a transferencia de ingresos y es una transferencia que no es sostenible en el tiempo. Entonces, cuando se habló de protección social universal, podría ser una cosa que fuera más amplia, que no solamente fuera ingreso, que permitiera que la población vulnerable por enfermedad, por salud, por vejez, tuviera acceso a cierta protección a la que ahora no tiene porque el 60% de la población en México no cuenta con seguridad social. O sea, en México la política en general tiene muchas deudas. Una es el salario, es el ingreso que está estancado, la otra es la seguridad social. Casi el 60% de la población no lo tiene. La otra es el acceso efectivo a la salud porque tiene seguro popular, pero mucha población cuando llega a las clínicas que son recién inauguradas, dice, por los funcionarios gubernamentales, cuando llegan y realmente quieren acceder a medicinas o digamos, al primer nivel de lo que pudieran ofrecer, no lo tienen, es decir, no hay ese acceso efectivo. Entonces tienes una deuda muy grande en materia de política social, pero estás dejando que la política asistencial
con un gran presupuesto que se le ha asignado, sea la que lo resuelva. No estás buscando una conjunción entre política industrial, política fiscal, política económica y política social, de tal manera que entre ellas converjan a ciertos comunes y objetivos. Tan solo por poner un ejemplo, solo en materia de política social tienes 6,000 programas sociales. En materia, o sea, que es una cosa monstruosa, o sea, porque en esa parte de monstruosa unas cosas con otras se van a contraponer. En materia de política fiscal, lo que tienes es un país que tiene, o que es de los que menos peso en materia de política fiscal, es decir, de gasto, de lo que es recaudación, de América Latina, ya no digamos de Europa, es decir, los sistemas de Europa de la universalidad o el caso de Alemania, que está muy vinculado al trabajo, pues tiene una recaudación entre el 39 y el 52%, que es el caso de Suecia, el más alto. México tiene 21%, 20% con todo y petróleo, si le quitas el petróleo tiene 15, 16% del Producto Interno Bruto. Entonces, generalizar el IEPS, es decir, yo coincido mucho con esta idea de que fue un IVA disfrazado, generalizar IEPS no ha resuelto el problema, porque lo único que hizo fue tapar un hoyo que tenía fiscalmente el Estado, se ha endeudado muchísimo ahorita, y no ha buscado salidas, no para, digamos, fiscales, no para ir hacia la clase media, que son los cautivos, sino para ir a los grandes empresarios que no pagan, ¿no? A los grandes contribuyentes, siguen sin pagar un solo impuesto, o digamos, lo que deberían de pagar, no es progresivo eso. Entonces, tienes política fiscal, muchos hoyos. Tienes política social, se contraponen muchos programas sociales. Política salarial no está vinculada a la productividad. La parte de crecimiento económico del país, en materia de política industrial, no existe política industrial. Entonces, mientras no exista esa convergencia entre políticas, le dejas a la política social un peso enorme. Y le dejas, al dejarle el peso enorme, dices que los pobres son pobres, o que más bien no han salido de la pobreza por la política social. En parte es cierto, pero en parte no, porque no está resolviendo de fondo y de raíz el problema. Y voy a terminar con esto. En 1992 el 54% de la población estaba debajo de la línea de pobreza. Hoy es el 51%. Y se han quintuplicado los programas, o sea, es decir, los recursos para el programa Prospera, que ahora es Prospera, que antes fue Progresa. 5 veces más. De 5 millones de beneficiarios a 25 millones. Hubieras esperado que se redujera la pobreza a 10 millones. ¿No? O sea, si fuera cosa aritmética, sigue en cerca de 50% de pobreza, porque no hay solución estructural a los problemas del país. Erendira, por favor. Creo que necesitamos una política económica socialmente responsable, una política social económicamente viable. De otra manera, imposible avanzar. O sea, en el fondo, ya se nos acaba el tiempo, perdón. En el fondo, sí entiendo, la verdad política social es una buena política económica, una política fiscal sana, ¿no? Una política que verdaderamente genere empleos que remuneran y que sean productivos. Evitar la segmentación de los mercados laborales, que es un poco esto que se produce por la forma en que se distribuye los beneficios de la seguridad social, ¿no? Hay un sector de la población de trabajadores que en realidad es el que está soportando mayormente todo lo que son estos gastos en seguridad social, y entonces habría que cambiarlo, ¿no? Habría que buscar una política social que verdaderamente todos se hagan responsables. Por supuesto que en primer lugar los que más dinero tienen. Ya no nos da tiempo, me hubiera gustado, y para la próxima, ¿no? Ahí se las dejo. La desigualdad social hoy en día, algo que es muy interesante, la seguridad social la desigualdad social, perdón, hoy en día ya no es como antes, no es entre propietarios y no propietarios, como a principios del siglo XX. Ahora es entre CEOs, ¿no? Y la gente con más bajos ingresos. Eso es todo un tema, ¿no? Me parece a mí. Pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.